Muy bienvenidos a la octava sección de la serie Introducción al libro de Daniel. Y estamos en este caso con el sexto ataque al libro de Daniel como inspirado y del siglo VI a.C. por referirse a Darío el Medo como el gobernante inmediato del reino posterior a la caída de Babilonia, en Daniel 6:1 y 28 y 9:1. ¿Cuál es el argumento aquí de los críticos? Bueno, los críticos radicales dicen que las referencias de Daniel a Darío el Medo implican que el autor creía que un reinado medo bajo Darío conquistó Babilonia y más tarde se dio al imperio persa bajo Ciro. Los críticos creen que Darío el Medo no existió realmente, que fue un reflejo confuso del Darío Histaspes posterior. Se sabe, sin embargo, que el imperio babilónico cayó directamente a Ciro y los persas y no a los medos. El desglose de los argumentos de los críticos es como sigue. Las interpretaciones. En primer lugar, el autor de Daniel dice que un gobernante medo recibió el imperio neobabilónico después de haber sido derrocada la dinastía nativa. Y dos, el autor de Daniel dice que Darío el Medo precedió a Ciro el persa. Las afirmaciones. El autor de Daniel creía que Ciro pasó a ser rey del imperio después que murió Darío el Medo. El autor de Daniel pensaba que había un imperio medo independiente entre los imperios babilónico y persa. Y Darío el Medo no encaja en este periodo de la historia. Y esto lo lleva a las siguientes alegaciones. El autor de Daniel tiene que haber confundido a Darío el Medo con Darío Histaspes. Y dos, el autor de Daniel erró al considerar la caída de Babilonia. ¿Cuál es la respuesta a los argumentos de los críticos respecto a la mención de Darío el Medo? La verdad es, como dice el doctor Humberto Raúl Treyer, que la historia de los medos todavía está en la penumbra. Ha habido descubrimientos arqueológicos notables en esa región, pero sabemos muy poco acerca de los medos mismos. Por otro lado, también se sugieren varios nombres de personajes que bien pudieron haber sido en realidad Darío el Medo, entre otros Siáhares II, Astiages, Cambises, Gobrias, Gubarú, Ugbarú y hasta el mismo Ciro. Sin embargo, hasta el momento no ha podido ser identificado sin lugar a dudas con ninguno de estos personajes. Los críticos insisten en que el autor de Daniel se equivoca, insertando un período medo independiente entre la caída de Babilonia y la aparición del poder de Persia bajo Ciro. Esto haría los cuatro reinos de las visiones de Daniel, capítulo 2 al 7, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. A esto respondemos junto con Edward Young que el libro de Daniel nunca dice que Darío es el rey de Media, un imperio independiente, sino que es de ascendencia meda. En segundo lugar, diremos con George McDowell que el autor de Daniel dice que Darío y Ciro eran de linajes diferentes, esto es, Ciro el persa, Darío el medo, no que gobernaban reinos separados. Por otro lado, según los críticos, Daniel 5:28 indica que Babilonia había caído parcialmente a los medos y parcialmente a los persas. Pero la realidad es que, contrariamente a lo que los críticos dicen en este sentido, inmediatamente después de esto se dice que Darío el Medo estaba limitado por la ley de los medos y los persas, lo que significa que el autor, evidentemente, consideraba Medo-Persia como una unidad, o como lo expresaba Edward Young, si Darío es el rey de un imperio medo independiente, ¿por qué está sometido a las leyes de los persas? En tercer lugar, como dice Gleason L. Archer, la interpretación que hace Daniel del escrito en la pared, refiriéndose a Daniel 5:25 al 28, indica que el autor consideraba a los persas como el elemento principal del imperio que había de suceder a los babilonios. Su interpretación de la tercera palabra como Pérez, el singular de Parsim, es un juego de palabras. Pérez se deriva de una palabra que significa dividir. Además, Pérez señala a otra palabra, Paras, que significa persas.
El autor, evidentemente, consideraba el imperio babilónico como conquistado no solo por los medos, sino por los medos y los persas, con Persia como elemento más importante. Además de todo esto, no puede negarse ni siquiera los críticos que sí hay vestigios objetivos de Darío el Medo. Así, por ejemplo, Esquilo, en su Los persas, menciona a un medo como el primer gobernante seguido por Ciro. Avidenus pone en boca de Nabucodonosor en una declaración de un oráculo: oh babilonios, yo, Nabucodonosor, os anuncio una calamidad futura. Vendrá una mula persa usando nuestras divinidades como aliadas, nos pondrá en servidumbre, aliado con él habrá un medo, el orgullo de Asiria. Sirva como referencia final en este estudio respecto a la posible identidad de Darío el Medo, la de Sir Robert Anderson, quien refiere otro posible indicio de Darío. Anderson se refiere al decreto hecho por Ciro en favor de los judíos, prometiéndoles un retorno seguro a Jerusalén y ayuda para reedificar el templo. Esdras 6, 1 al 3, afirma que este decreto fue hallado en Acmeta, la capital de Media, en vez de Susa, la capital de Persia. Anderson afirma que cuando las cosas se normalizaron, Darío el Medo, que de todo modo temporal era gobernador de Babilonia, se retiró de su puesto para hacer lugar a Ciro y a su hijo Cambises. Cuando partió, Darío se llevó todos los papeles oficiales consigo a Acmeta. Y como última alusión al argumento de los críticos respecto al silencio de la historia sobre Darío el Medo, excepto declaraciones muy escasas, es bueno recordar que la evidencia negativa no es sustancial. Es decir, el argumento del silencio en verdad se cae por su propio peso. Raven, por ejemplo, dice que aunque el nombre Darío el Medo no se ha hallado en las inscripciones antiguas, esto no indica que no existió. Y agrega que los críticos han hecho las mismas objeciones respecto a Belsasar y a Sargón, de Isaías 21, cuya existencia ha sido probada después por la arqueología. Los mismos críticos radicales admiten que no hay ninguna prueba sólida contra el relato de Daniel sobre Darío el Medo. Como muestra de ello, veamos dos declaraciones de dos de ellos. Con todo, las circunstancias no son quizá de modo absoluto incompatibles con la existencia ni el cargo de Darío el Medo, y un criticismo precavido no va a edificar demasiado sobre el silencio de las inscripciones cuando hay tantas que todavía no han sido traídas a la luz. Por su lado, A.B. Rhodes, otro crítico que cree que Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo, se abstiene de un juicio final sobre Darío, admitiendo que no están disponibles todavía todos los hechos. Y esto nos lleva al séptimo ataque al libro de Daniel como inspirado y del siglo VI por un error cronológico. Un séptimo ataque de los críticos contra Daniel como un libro inspirado y del siglo VI antes de Jesucristo es el supuesto error cronológico que los críticos ven como una contradicción histórica entre Daniel 1.1 y Jeremías 25.1 y 9. El argumento es que Daniel 1.1 dice que Nabucodonosor llegó a Jerusalén en el año tercero de Joaquín, pero Jeremías declara que fue en el año cuarto, Jeremías 25.1 y 9. Pero como nos lo indica el doctor Enrique Treyer, esta diferencia tiene una explicación sencilla. Los sistemas de contar el tiempo no eran los mismos en Israel y en Babilonia. Los babilonios no contaban el primer año del reinado, era el año de ascensión al trono, mientras que en Palestina se contaba ese primer año. Podemos entender que Daniel, viviendo en Babilonia, adoptó el sistema babilónico, mientras que Jeremías siguió el cómputo judío. De modo que el tercer año de Daniel 1.1 corresponde al cuarto año de Jeremías 25.1 y 9. Esto muestra más bien que el autor de Daniel conocía perfectamente las costumbres babilónicas y no era un autor palestino del siglo II antes de Jesucristo. Aun cuando los ataques de los críticos son mucho más que los hasta aquí mencionados brevemente en este trabajo,
Por ahora los dejaremos hasta aquí, ya que los demás ataques serán analizados en el transcurso del estudio del libro de Daniel por capítulos y versículos. Por ahora, baste decir a manera de síntesis con McDowell, en una cita algo extensa, que Daniel sobrevive al foso de los críticos y que la investigación muestra que Daniel era un hombre íntegro y un autor de precisión excepcional en lo que se refiere a detalles históricos y lingüísticos. La lectura del libro de Daniel revela que era un hombre que poseía el don divino de la interpretación de sueños proféticos. La evidencia apoya los acontecimientos milagrosos de la vida de Daniel y sus notables profecías, la mayoría de las cuales están centradas alrededor de la venida del Mesías y el fin de nuestra edad presente. Los críticos que se creen impelidos a considerar los elementos milagrosos como totalmente ficticios y a considerar el elemento profético como en gran parte fraudulento, no tienen base histórica para sus convicciones. Las discrepancias externas alegadas entre las afirmaciones históricas del libro de Daniel y las fuentes históricas seculares no se pueden sostener bajo un escrutinio minucioso. Daniel es definitivamente una obra del siglo VI antes de Jesucristo y es un libro auténtico de profecía. Cristo tenía razón al referirse a él como un profeta, según Mateo 24:15.